Muy buenos hermanos y hermanas en Jesucristo y muy buenas tardes a todos los que me escuchan desde su trabajo, desde su casa, desde el transporte público, desde el hospital, desde el mercado, desde algún anexo, desde la cárcel. El día de hoy pues vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes. La palabra de Dios que es vida y esperanza para nosotros. Amén. Para la gloria de Jesucristo. Muy bien. Pues el día de hoy, aquí estoy en Radio Bendición, FM 103.3. Así para que le ponga a su radio FM 103.3 y también comparta la estación de bendición con sus amistades, que es la FM 103.3. Y pueden encontrar la página La Voz de los Milagros, donde encuentran todas las grabaciones de estas prédicas. Y yo soy evangelista profética Elizabeth Lizárraga. El nombre de mi ministerio se llama Espíritu Santo y Fuego y el Amor de Jesucristo. Usted puede encontrar mis prédicas por Facebook como evangelista Elizabeth Lizárraga. Ahí va a encontrar todas mis prédicas que predico aquí en Radio Bendición, FM 103.3. También nos pueden escuchar desde la página de internet que es Radio Bendición. El teléfono de cabina es 664-872-0938. Amén. Muy bien, el tema de hoy se va a llamar María Magdalena, la primera predicadora de la resurrección de Jesucristo. Amén. Vuelvo a comentar. Prédica o tema del día de hoy, María Magdalena, la primera predicadora de la resurrección de Jesucristo. Amén. Voy a empezar con una oración. Padre mío Jehová, te doy gracias por este día, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, te pido que toques a toda persona que escuche la radio el día de hoy, vía internet o por radio FM 103.3. Espíritu Santo, dales palabra de conocimiento, palabra de revelación, palabra de discernimiento, Señor mío, que ayude a los Espíritus Santos a discernir lo que predique el día de hoy. Que esta palabra se quede en sus corazones, se quede en sus mentes, para que ellos escuchen la palabra, pero también sean hacedores de la palabra. Bendigo sus vidas y declaro que están cubiertos con la sangre de Jesucristo, todo para la gloria de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno. ¿Quién fue María Magdalena? María, su nombre es María y Magdalena. Y Magdalena porque venía, y su apellido era Magdalena porque venía de la ciudad de Magdala. Entonces su nombre es María y su apellido Magdalena, porque ella venía de la ciudad de Magdala. Y ella fue la elegida por nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ella fue la elegida para mirar por primera vez. Es el primer ser humano aquí en la tierra que miró a Jesucristo resucitado. Y sí fue una mujer de fe, fue una mujer fiel, fue una seguidora de Jesucristo.
fue una mujer seguidora de Jesucristo, que se hizo una discípula del Señor Jesucristo. De ella se sacaron 7 demonios. El Señor Jesucristo la liberó de 7 demonios. Ella era atormentada por 7 demonios. Ella sufría, era atormentada por demonios. Y el Señor Jesucristo sacó de ella, la liberó de 7 demonios. Y ella reconoció que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ella decidió entregarle toda su vida, María Magdalena, entregarle toda su vida al Señor Jesucristo mientras Él estaba aquí en la tierra. Su fe, su agradecimiento, su gratitud fue tan grande que ella decidió entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y miren, lo grande que ella fue testigo de la gloria de Jesucristo, porque María Magdalena estuvo presente en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y después que María Magdalena fue liberada de todos esos demonios, los 7 demonios, porque así lo dice la palabra, ella decidió servirle para siempre al Señor Jesucristo. Y pues ella le tocó mirar el cuerpo glorioso cuando resucitó el Señor Jesucristo por primera vez. El primer ser humano que miró al Señor Jesucristo cuando resucitó al tercer día fue María Magdalena. Qué bendición, qué honor para todas las mujeres que estamos aquí en la tierra. Ahí demuestra todo lo que nos ama Dios Padre y su Hijo Jesucristo, de darnos ese honor glorioso de ese momento de que María Magdalena miró por primera vez a Jesucristo, que fue el primer ser humano, la primera persona en mirar a Jesucristo resucitado, cuando resucitó al tercer día, como lo dicen, lo testifican las Escrituras. Amén. Entonces, voy a volver a comentar aquí. Aparte, cuando ella fue liberada de los 7 demonios, ella estuvo presente después de ese momento en todos los milagros que el Señor Jesucristo llevó a cabo, porque al principio se hizo su seguidora, pero de ahí se hizo su discípula, ¿sí? María Magdalena, fue una mujer que estaba bien económicamente, tenía una forma, un estatus bueno de economía, porque ella fue de las principales mujeres que ayudaban financieramente y en todos los recursos que ella podía al ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Ella y otras mujeres. Pero si ustedes leen la Biblia, siempre menciona cuando estaban los 12 apóstoles y cuando mencionan a las mujeres, siempre mencionan como primera persona a María Magdalena. ¿Por qué? Porque ella le servía al Señor Jesucristo fielmente. Y por lo que se ha estudiado, por lo que se ha investigado, ella era una ayuda fuerte financieramente y en todo recurso que ella podía en ayudar el ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Junto con otras mujeres, pero ella era como la principal. Ahora, ¿por qué nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo le dieron ese privilegio, ese honor a María Magdalena de que mirara al Señor Jesucristo, que fuera el primer ser humano de mirar resucitado al tercer día al Señor Jesucristo?
por qué. Yo les voy a decir aquí, leer un verso bíblico, el por qué. Les voy a dar la respuesta a través de un verso bíblico, ¿sí? Les voy a leer Galatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no discrimina. Porque en aquellos tiempos, los fariseos, los seduceos, los judíos, ellos discriminaban a la mujer de forma religiosa. ¿Y qué pasaba? Todos los fariseos, seduceos y judíos en general, cuando escuchaban la ley de Moisés, el Torá, en aquellos tiempos, solo tenían derecho de escuchar y estudiar el Torá los hombres. Solo ellos tenían el derecho de hacer eso. A la mujer se le ignoraba en cuestiones de conocimiento de la palabra, de la ley de Moisés, el Torá, o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A la mujer se le ignoraba. Para ellos la mujer era para que sirviera en la casa como una sirvienta, para que tuviera hijos y los cuidara en casa, para que se dedicara a las cosas del hogar, ¿sí? Y no tenía ningún tipo de derecho. Pero el Señor Jesucristo rompió con esas antiguas costumbres culturales. El Señor Jesucristo le permitió que ella se convirtiera en discípula de Él mientras Él estaba en la tierra. A ella y a muchas mujeres, ¿sí? Pero ella sobresale aquí en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, María Magdalena sobresale por su fidelidad, por su obediencia a lo que Él enseñaba, el Señor Jesucristo, en aquellos tiempos, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo rompió con con esas culturas erróneas donde maltratan a la mujer, donde ignoran a la mujer. El Señor Jesucristo le dio el derecho a la mujer de que ella puede aprender de la palabra de Dios, puede desarrollarse en la palabra de Dios y puede tener un ministerio en el reino de Dios. Amén, para la gloria de Jesucristo, para su gloria, ¿sí? El Señor Jesucristo les demostró a los fariseos, seduceos y a los judíos de aquel tiempo que la mujer tenía derecho de aprender de toda palabra que salía de su boca, que él escuchaba de su padre aquí en la tierra, que la mujer tenía derecho de crecer en la palabra de Dios. Amén. Porque si ustedes analizan y concientizan qué gran privilegio es que María Magdalena fuera la primer ser humano, la primer mujer que presenciara la resurrección de Jesucristo, que lo mirara en su cuerpo glorioso. Amén. Entonces, ese es un gran honor. Ahora les voy a leer el por qué el Señor Jesucristo le da los mismos derechos tanto a la mujer y el hombre en lo que es el ministerio, que crezcan, que se desarrollen, que prediquen la palabra de Dios. Aquí se los voy a confirmar con este verso bíblico. Primera de Corintios 12, capítulo 12, del 12 al 13.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Al un hombre o una mujer leer la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, estamos bajo un mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el mismo, tanto para una mujer o para un hombre, que leen el Antiguo y Nuevo Testamento, o que predican la palabra de Dios. Porque aquí la Escritura lo confirma. Aquí se los estoy confirmando con la palabra de Dios, directamente. Esta palabra de Dios que salió directamente de la boca de nuestro Padre Dios y de la boca del Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo es nuestro guía, tanto de la mujer como del hombre. Amén. Ahora, les voy a leer Efesios capítulo 4, del 4 al 6. Yo pues preso en el Señor, aquí está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir aquí? Que tanto las hermanas y hermanos nos soportemos con amor, ¿sí? Y caminar ambos con humildad y mansedumbre. Y tenernos paciencia los unos a los otros, tanto la mujer y el hombre que sirven el ministerio, tenernos paciencia y vernos con amor, respetarnos con amor y caminar en paz. Y continúo en Efesios capítulo 4, del 4 a 6. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir? Que caminemos tanto el hombre y la mujer a través del Espíritu Santo aquí en la tierra en paz. Tener paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Tanto la mujer y el hombre tenemos un mismo Padre. Jesucristo es el mismo y nuestro guía es el Espíritu Santo. Amén. Así que no nos discriminamos. Nosotros no debemos discriminar ni al hombre, ni el hombre nos debe discriminar a nosotros, ¿sí? Pero a través de los años la mujer ha sufrido mucho, pero ese es el ataque del enemigo hacia la mujer, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque pues fue una mujer de quien nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro Padre Dios levantó, utilizó a una mujer pura, inocente, sin pecado, como fue María, para tener a su Hijo Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso las mujeres hemos sido atacadas a través del tiempo, porque el enemigo, el diablo y sus demonios están muy enojados con la mujer y siempre busca la forma de atacar a la mujer aquí en la tierra,
de que la mujer sea maltratada, la mujer sea humillada, la mujer sea discriminada. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo y sus demonios le tiene mucho coraje a la mujer, porque una mujer fue la que le dio vida, que nació de ella el Hijo de Dios, Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Fue una mujer. Es por eso que hemos sido atacadas a través del tiempo. Pero por eso, el día de hoy el Espíritu Santo quiso que yo hablara de esto, para que la mujer se sienta segura en el reino de Dios y camine con determinación en su ministerio, y que darle a saber a través de la palabra que tiene el derecho de predicar la palabra de Dios, que nadie le puede prohibir a una mujer predicar la palabra de Dios, predicar las buenas nuevas que de salvación y de perdón de pecados, que es el Señor Jesucristo. A una mujer nada la puede tener aquí en la tierra de predicar la palabra de Dios. Amén. Ahora, les quiero hacer este comentario muy, muy importante. Es un comentario muy importante, que es la primera mujer predicadora de la resurrección de Jesucristo fue María Magdalena. Fue una mujer. Entonces, nuestro Padre Dios, Jehová, Yahweh, el gran yo soy, y su Hijo Jesucristo, le dieron el poder y la autoridad a una mujer que fue María Magdalena, de predicar la resurrección de Jesucristo por primera vez aquí en la tierra. Porque fue una mujer quien predicó la resurrección de Jesucristo, las buenas nuevas aquí en la tierra. Fue una mujer, que fue María Magdalena. Porque ella fue la primera mujer que miró a Jesucristo resucitado en el tercer día. Amén. Entonces, por eso la mujer se tiene que sentir segura de sí misma y fortalecida. Debe estar fortalecida a través del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Porque nuestro Padre Dios Jehová y el Señor Jesucristo le dio ese privilegio, ese honor, esa gloria a María Magdalena como el primer ser humano de predicar la resurrección de Jesucristo, de predicar Jesucristo está vivo, resucitó al tercer día. Fue la primera que le notificó a los apóstoles. En ese momento no sabemos dónde estaban los apóstoles cuando ella estuvo presente al mirar a Jesucristo resucitado. Quizás escondiéndose porque eran atacados por los romanos, porque sabían los romanos que los apóstoles eran discípulos del Señor Jesucristo. Pero aquí se mira la valentía de esta mujer, María Magdalena, que tenía ella, que ahí estuvo ella en todo momento, que estuvo presente en la crucifixión, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Esta mujer valiente, María Magdalena, que nos da un ejemplo a todas nosotras de ser valientes y predicar la resurrección de Jesucristo, predicar las buenas nuevas del Evangelio, que es el perdón de pecados a través de Jesucristo, de su sangre derramada, en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a leerles a Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os
os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lo que pasa que aquí, en este verso bíblico, María Magdalena junto con otras mujeres fueron a comprar especias aromáticas, porque cuando a Jesucristo lo sepultaron, no lo ungieron suficientemente como era la costumbre allá de ungirlos con especies aromáticas, ¿sí? Entonces, María Magdalena junto con otras mujeres, por eso fueron a comprar más especies aromáticas para ungirlo al Señor Jesucristo en su sepulcro, donde estaba él sepultado, ¿sí? Apropiadamente como era la costumbre en aquellos tiempos, ¿sí? Miren aquí la valentía de María Magdalena y estas otras mujeres que se preocuparon por ungir apropiadamente a nuestro Señor Jesucristo como debe de ser, con las especies aromáticas. Juan 20:18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Como lo confirma aquí Juan 20, capítulo 20, verso 18, aquí lo confirma que la primera predicadora de la resurrección de Jesucristo fue María Magdalena, porque este verso bíblico lo confirma, que es Juan 20, 18. Lo voy a volver a comentar. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Amén. Aquí les voy a leer Juan del 20, capítulo 20, del 11 al 17. Juan, capítulo 20, del 11 al 17. Pero Jesús se aparece a María Magdalena. Aquí se los estoy confirmando con la palabra de Dios, porque lo que comento a mí me gusta respaldarlo con la palabra de Dios. Muy importante. Juan, capítulo 20, del 11 al 17. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de Jesucristo, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús dijo: mujer, ¿por qué lloras? Pero ahora, primero los ángeles le dijeron: ¿por qué lloras? ¿Sí? Y ahora el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, ella pensaba que era la persona que cultiva y cuida el jardín, o sea, que cuida ahí, o sea, los sepulcros, ¿verdad? El jardín alrededor de donde sepultaron al Señor Jesucristo. Primero, cuando Jesucristo le dijo:
mujer, ¿a quién buscas? Ella pensaba que era el jardinero, vamos a decir eso. Y le dijo María Magdalena, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Primero no lo reconoció, ¿sí? Porque es obvio que el Señor Jesucristo no la dejó que lo reconociera la primera vez, ¿verdad? Pero ya cuando por segunda vez Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Entonces ya la segunda vez que Jesús le dijo María, ella lo volvió a mirar y lo reconoció y le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Aquí es cuando ella se convirtió en la primera predicadora de la resurrección de Jesucristo, de las buenas nuevas, que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén. Esto es grandioso porque significa aquí que desde este momento podemos ir tras las almas que están perdidas y predicarles la resurrección de Jesucristo para que sean salvas, para que un día, para que sus pecados sean perdonados y que tengan la vida eterna a través de Jesucristo, para que un día cuando partan de aquí de la tierra sean llamados, lleguen a la presencia de Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo y no se vayan a ir al infierno. Porque todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no va a entrar al reino de Dios. No va a entrar. Asegúrate, todo aquel que me está escuchando en estos momentos, asegúrense de tener al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón. Amén. Y si tú quieres saber cómo puedes tener al Señor Jesucristo en tu corazón, siempre nos puedes llamar aquí, a cabina 664-872-0938. Amén. Ahora les voy a leer Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. Esto es Marcos 16:9 y aquí se los vuelvo a confirmar. Quien miró, el primer ser humano en mirar a Jesucristo resucitado al tercer día fue María Magdalena. Es siempre bueno, no me canso de confirmarles con la palabra, toda palabra que en estos momentos sale de mi boca, que les estoy predicando, no me canso de confirmárselos con la palabra de Dios, con los versos bíblicos de los cuales el Espíritu Santo el día de hoy me guió para compartir con ustedes. Amén. Muy bien. Voy a leerles Lucas del 8 al 1:3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres, principalmente María Magdalena, por lo que la historia confirma bíblica,
era una mujer que pues tenía la manera financieramente de ayudar al ministerio del Señor Jesucristo, junto con estas otras mujeres. Eran unas mujeres pues que tenían recursos, como lo dice aquí, y estas mujeres ponían todo recurso que ellas ponían a los pies de Jesucristo, ¿sí? Y toda mujer que me está escuchando el día de hoy, pues les invito a que seamos unas mujeres fieles y obedientes a la palabra de Dios y de ser unas discípulas que dan un buen ejemplo aquí en la tierra de Jesucristo. Amén. Entonces, les voy a aquí yo escribí las características de una mujer que predica la resurrección de Jesucristo. Voy a compartir estas porque son características que el Espíritu Santo el día de hoy me inspiró para escribirlas. Hagan en cuenta que me puse en mi computadora a escribir las características de una mujer que predica la resurrección de Jesucristo y créanme lo que no podía parar de escribir de todas estas características. ¿Qué es lo que es una mujer que predica la resurrección de Jesucristo, que predica las buenas nuevas del Evangelio? El día de hoy, el Espíritu Santo me inspiró tanto que no podía ni parar de escribir en mi computadora el día de hoy, ¿sí? Para compartir este mensaje con ustedes el día de hoy. Amén. Entonces, voy a leerles. Características de una mujer que predica la resurrección de Jesucristo. Número 1, es una mujer que de que empieza a seguir a Jesucristo, que empieza a seguir a Jesucristo, que es una seguidora del Señor Jesucristo de forma simple hasta convertirse en una discípula de Jesucristo. Ustedes saben que uno va creciendo en la palabra, ¿sí? Es un proceso, ¿verdad? También el crecer en la palabra, en ser obediente en la palabra, en conocer el carácter de Jesucristo a través de la palabra. Es un proceso también, ¿sí? Entonces, de cierta manera, nosotras empezamos como seguidoras de Jesucristo al principio hasta convertirnos en unas discípulas, como debe de ser de acuerdo a la palabra, ¿sí? Entonces, número 2, es una mujer que predica las buenas nuevas del Evangelio. Es una mujer que presenta el plan de salvación a través de Jesucristo. Es una mujer que tiene amor por las almas perdidas. Es una mujer que camina con amor y refleja el amor de Jesucristo en su vida a todo ser creado por Dios, seres humanos, animales y plantas. Es una mujer que aprovecha cualquier oportunidad de su vida diaria para hablar del amor de Jesucristo. Es una mujer que no se cansa de alcanzar almas para Jesucristo. Es una mujer trabajadora en el reino de Dios. Recuerden, estoy leyendo las características de una mujer que predica la resurrección de Jesucristo, que predica las buenas nuevas de Jesucristo, de salvación. Amén. Es una mujer que comparte su testimonio de todas las cosas en las cuales el Señor Jesucristo la ha liberado para tener una vida libre de pecado en la tierra. Es una mujer que es prudente con sus palabras. O sea, es una mujer que no habla por hablar, sino es prudente. Primero lo piensa, lo analiza con su corazón y lo confirma con la palabra de Dios, cada palabra que sale de su boca, ¿sí? Una mujer prudente es así, que no va a hablar por hablar, ¿sí? Una mujer que le sirve al Señor Jesucristo, toda palabra que sale de su boca diariamente van a ser palabras con prudencia, ¿sí? Van a ser palabras
que van a glorificar a nuestro Padre Dios, al Señor Jesucristo, van a ser palabras prudentes, guiadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Bien. Es una mujer fiel, discípula de Jesucristo. Es una mujer fiel que no va a traicionar a Dios, ¿sí? Que no vamos a traicionar a Dios alejándonos de la palabra de Dios, o ya sería el peor caso blasfemar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo dijo, cualquier ofensa contra mí será perdonada, pero cualquiera que blasfeme al Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo, ni en los venideros. Entonces hay que tener cuidado y tratar con respeto siempre al Espíritu Santo. Amén. Aquí el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, una mujer fiel, discípula de Jesucristo, no va a traicionar al Señor Jesucristo. O sea, nos vamos a esforzar, ¿verdad?, de serle fiel al Señor Jesucristo. Si hay una debilidad en nuestras vidas, pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos fortalezca para serle lo mejor que podamos fieles aquí en la tierra al Señor Jesucristo. Él sabe nuestras fallas, pero si uno se equivoca y se arrepiente con un corazón humilde, sincero, humillado, el Señor Jesucristo nos va a perdonar, ¿sí? Así, para que nada nos neutralice aquí en la tierra, para que nada nos bloquee y sigamos creciendo en la palabra de Dios, sigamos predicando la resurrección de Jesucristo, sigamos predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Es una mujer, estoy leyendo características de una mujer que predica la resurrección de Jesucristo o las buenas nuevas de Jesucristo, ¿sí? Es una mujer que escucha, es obediente y es hacedora de la palabra de Dios. Es una mujer que hace obras buenas cuando se le presenta la oportunidad o por fe. Amén. Una mujer que es obediente a la palabra de Dios, que no nomás escucha, sino la palabra, cuando la escucha, se le queda en su mente y en su corazón. Aparte, es obediente, aparte es hacedora de la palabra. Esta mujer, de ella van a salir obras buenas para hacer aquí en la tierra, porque vamos a hacer obras buenas por la fe que tenemos de obediencia en la palabra de Dios. De nosotros van a salir buenas obras, porque nuestra fe debe de ser acompañada por buenas obras aquí en la tierra, porque ese ejemplo nos lo dejó el Señor Jesucristo mientras Él estaba aquí predicando la palabra. Tenemos que ser imitadoras del Señor Jesucristo. Muy bien, sigo. Número 14. Es una mujer de oración y ayuno. Y ayuno cuando sea guiada por el Espíritu Santo a ayunar, ¿sí? Número 15. Es una mujer que escucha la voz del Espíritu Santo. Como comento de nuevo, las características de una mujer que predica la resurrección de Jesucristo o la salvación de Jesucristo es una mujer que escucha la voz del Espíritu Santo. O sea, nosotros debemos ser una mujer que todo lo que hagamos aquí en la tierra debemos de ser guiadas por el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos aquí en la tierra. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo? Obedeciendo la palabra de Dios, caminando en santidad, teniendo un corazón puro, desarrollando
y creciendo ese amor que le tenemos a la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. Entonces, desarrollando una relación con el Espíritu Santo, porque es una persona el Espíritu Santo. Estamos hablando Dios Padre, Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Y todos tienen una diferente función en el reino de Dios, pero son uno solo, ¿sí? Todos son uno solo bajo el mismo Espíritu. Amén. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos, empoderarnos, darnos poder aquí en la tierra, darnos discernimiento de la palabra de Dios, de que cuando tú lees la Biblia, poderla entender correctamente a través del discernimiento, revelación, enseñanza, guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, número 15 es una mujer que escucha la voz del Espíritu Santo. Amén. Es una mujer que cuida a su familia, que primero empieza a evangelizar a su familia y después se extiende afuera de su familia. Acuérdense, las características de una mujer que predica la resurrección o las buenas nuevas de Jesucristo es una mujer que empieza también por su familia, ¿sí? Tenemos que empezar por nuestra familia, de ahí extendernos hacia afuera para ir tras las almas perdidas o ser un apoyo de edificación para los hermanos y hermanas de Jesucristo, ¿sí? En el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, es una mujer de obediencia a la palabra de Dios, número 17. Número 18. Es una mujer que usa su dinero, economía, su buena economía, su economía para invertir en el reino de Dios. Es una mujer que es una buena administradora de su dinero y de sus recursos, ¿sí? Es una mujer que invierte en comprar Biblias para regalarlas a quien el Espíritu Santo le indique. Amén. Porque ustedes saben, uno cuando comparte la resurrección de Jesucristo, cuando uno predica la resurrección de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, a las personas por primera vez, hay que uno ir armado también, ¿verdad? Si uno puede, si uno tiene esa economía de comprar Biblias, pues hay que ir armado. En ese momento también regalarle una Biblia a esa persona que le presentamos el plan de salvación y fue salva ese día, ¿sí? Pero no es un requisito, sí, pero si tenemos esa economía, ¿por qué no hacerlo, verdad? Ir, presentar el plan de salvación, predicar la resurrección de Jesucristo, predicar las buenas nuevas y también ir bien armadas con Biblias y regalarle una Biblia a esa persona que acaba de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? No es un requisito, pero es algo que si podemos hacer, hay que hacerlo, ¿sí? Amén. Número 19. Número 21. Es una mujer que edifica, que cuando mira el pecado o mira caído a una hermana o hermano en Jesucristo, no lo destruye con críticas negativas, pero lo trata con amor y ora por ellos para que sean liberados del pecado y restaurados, ¿sí? Entonces, este comentario es muy, muy importante, esta característica es muy importante, la voy a volver a leer. Es una mujer que edifica, que cuando mira el pecado o mira caído a una hermana o un hermano, o sea, caído, que pecó, que no está caminando correctamente, obedeciendo correctamente a la palabra de Dios, es lo que aquí quiero decir. No lo destruye con críticas negativas, pero lo trata con amor y ora por ellos para que sean liberados del pecado y restaurados, ¿sí?
a esos hermanos y hermanas caídas, tenemos que edificarlos, no destruirlos, ¿sí? Tenemos que tratarlos con amor y orar por ellos para que sean liberados de ese pecado y ellos sigan creciendo en la palabra de Dios y lleguen a la santidad que tenemos que tener, ¿sí? Para entrar al reino de Dios. Es una mujer que cree en todas las promesas que están en la palabra de Dios. Es una mujer bondadosa que trata de ayudar con diferentes recursos, ya sea con dinero, comida, ropa, un techo o un consejo sabio a su prójimo, ¿sí? A su prójimo, al desconocido, a la hermana y hermano en Jesucristo que lo necesiten. Nuestro prójimo puede ser una persona que no conozcamos también, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante, porque aquí se convierte en una buena obra, ¿sí? Nuestra fe tiene que estar representada también por buenas obras, ¿sí? Es una mujer bondadosa que trata de ayudar con diferentes recursos, ya sea con dinero, comida, ropa o techo, un consejo sabio a su prójimo, ¿sí? Es una buena anfitriona que atiende bien a sus invitados. Es una mujer de fe supernatural. Es una mujer que todo lo hace, es una mujer que toda obra buena la hace y despide un aroma a especies aromáticas agradables a Dios. Amén. Es una mujer valiente. Es una mujer valiente porque requiere valentía también. El compartir la palabra de Dios, el evangelizar, el presentar el plan de salvación, requiere también valentía. Requiere que escuchemos claramente la voz del Espíritu Santo para el momento que predicamos esa palabra, el momento que presentemos el plan de salvación, el momento que evangelicemos, sea el día que nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo han elegido para esa persona o que han permitido, ¿sí? Número 28. Es una mujer que siempre está preparada, estudiada para responder a cualquier pregunta o duda de cualquier persona que nos haga preguntas de acuerdo a qué es la salvación, qué es leer la palabra de Dios, por qué debemos de leer la palabra de Dios, quién es Dios Padre, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Entonces, aquí también nos dice que es una mujer preparada, estudiada para responder a cualquier pregunta o duda que nos hagan. Amén. Ahora, estas fueron 28 características que les di de una mujer predicadora de la resurrección, de una mujer que comparte las buenas nuevas de salvación, que es Jesucristo. ¿Sí? Fueron 28 características. Posiblemente las vuelva a leer en el próximo programa. Ya sería un programa, no sería parte 2, pero me gustaría leerlas también en el futuro porque son muy hermosas características de una mujer que le sirve fiel y que es discípula del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra discípulo en la Biblia? Un discípulo es aquel que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador Jesucristo y seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como Él, ser un imitador del Señor Jesucristo, guardando sus mandamientos, obedeciendo la palabra de Dios,
para llegar a ser como el Señor Jesucristo. Debemos ser imitadores del Señor Jesucristo. Eso es un discípulo, ¿sí? Y que comparte el Evangelio de las buenas nuevas correctamente como está escrito en la palabra de Dios, que ni le quitamos ni le agregamos. Amén. Muy bien, voy a decir una breve oración porque ya llego al final de este programa. Fue una bendición estar con ustedes. Padre mío Jehová, te doy gracias por este día. Espíritu Santo, te pido que toques de forma supernatural a toda aquella persona que me escuchó el día de hoy, para que ellos y ellas sean unos discípulos que obedezcan la palabra de Dios y que un día sean grandes evangelistas aquí en la tierra, alcanzando almas para el Señor Jesucristo. Te doy gracias por estas personas. Padre mío Jehová, en el nombre de Jesucristo, los cubro con la sangre de Jesucristo y bendícelos, Señor. Jesucristo, que tu favor esté con ellos, con todas las personas que me escucharon el día de hoy, que me escucharon con un corazón obediente, sincero, limpio. Te pido, Señor Jesucristo, que tu favor los acompañe el día de hoy. Para tu gloria, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escucharme.